Muy buenas tardes a todos, los saludo Bueno, nuevamente para continuar con los protocolos. Estamos esperando en estos momentos, vamos a comenzar en breves minutos o en un breve momento, pero sin mencionar las normas protocolares de las clases online. Primero hay que silenciar el micrófono una vez que entre para que no se sientan ruidos que puedan interrumpir la comunicación entre nosotros y nosotras. Encender la cámara, por supuesto, y si no pueden usar la cámara por diferentes factores, pueden colocar una fotografía suya de perfil, como lo hace Gustavo Salinas. Ningún dibujo ni personajes que no sean de identidad yo propia. quería poner Chira y Yatra, la Tiara. No, Martita, solamente su persona tiene que ser. Es estrictamente una norma básica del aula virtual. Respetar los turnos y espacios de diálogo acordados, y vamos a ir viendo cómo se dan también las dinámicas en la clase. Bien, el objetivo de la clase de hoy es analizar, no sé si se ha cambiado o no, aquí está. Bien, seguimos dentro de la misma unidad que comenzamos con la fase 5. El objetivo de aprendizaje de hoy es analizar el sistema económico actual a través de diversas fuentes de información, ¿ya? Como siempre, que les habla es el profesor Matías, nos acompaña la profesora Fernanda, el profesor Vicente, siendo 5 de noviembre del año en curso. En los segundos niveles le damos inicio a esta tercera clase de la fase 5. Bien. Penúltima clase. Penúltima. Así es. Como nada. habíamos dicho. Bien, sí. Pero la última con usted, profe. El entusiasmo. Pues la penúltima. Nos queda todavía la de la próxima semana y ahí ya se acaban para siempre. Claro, esta es la penúltima, como bien dice. No nos ven más. Nos vamos a extrañar, por lo menos yo. Sí, nosotros también lo vamos a echar de menos. Sí, también. Es verdad. Sí. Bien, para entrar en materia, reactivar los conocimientos de la clase anterior, habíamos quedado, lo recuerdo ahora, que se nos quedó una pequeña actividad de la clase anterior, y dijimos que le íbamos a comenzar en esta clase, y eso es lo que vamos a hacer. Bien, estamos analizando, estamos conociendo también las características políticas y económicas que se encuentran dentro de cada uno de los sistemas económicos que ha experimentado la historia de la humanidad a lo largo de todo este transcurso de tiempo, ya hasta la fecha actual, 2020. Se entiende entonces que hemos abordado 3 sistemas económicos que tienen las características, cada uno de ellos intenta responder a las preguntas de qué producir, cómo producir y para quién producir. Bien, esos sistemas económicos históricos, por supuesto, son el sistema económico de mercado, el centralizado y el sistema económico mixto. Por lo que nos quedaría ir respondiendo en base a los contenidos y los conocimientos que se produjeron en la clase anterior, estos casilleros que se encuentran vacíos. En la columna de mercado, partamos. Ya. Hola, profe. Hola. Hola. Hola, hola. Ahí está William. Hola, William. Disculpa por atrasado. Ya, para mí, por la economía de mercado, entendiendo la organización, asignación de la producción y el consumo de bienes y servicios que surge del juego entre la oferta y la demanda. Las primeras son aquellas que tienden a asegurar el funcionamiento de la ley del mercado. Súper, excelente. Se nos cayó. Súper bien. Súper bien, como dice William. Se nos cayó el profesor Matías. Sí, sí, pero voy a proyectar al tiro yo el PPT para que no quedemos colgados. Pero
Mientras Ya. tanto, vayan pensando, o quienes toman apuntes, no sé si alguien ahí estará tomando apuntes de lo que vimos la semana pasada, pero que habían diferencias bien marcadas entre esos tres sistemas. Así como cómo era la economía de mercado, que acaba de decir súper bien William, cómo era la economía centralizada, que era Centralizada. completamente opuesta, ¿cierto? Y teníamos la Claro. mixta, que básicamente toma elementos de la de mercado y la descentralizada y hace ahí como una especie de juego. ¿Se acuerdan más o menos cómo funcionaba ese sistema? Profe, la Dígame. economía centralizada es aquella en la que los factores de producción están en poder de un Estado, por ello el mercado pierde su razón de ser como mecanismo coordinado de recursos. Ya, Claro, esa es la de mercado. Muy bien, sí. muy bien. Y la centralizada entonces, que era la que era opuesta. ¿Cómo era? ¿Qué características tiene? La centralizada. Alto velo por mientras. ¿El mando de Estado, profe? Hay tres economías, de mercado, la centralizada y la mixta. Acuérdense, esas son las tres que vimos. Ya, ¿y cuál viene ahora? Si se acuerdan, La ¿cuál es lo importante la de la economía centralizada centralizada? Sí, se centralizada. encuentra al mando del Estado, Ya, y cuyos factores de la producción dependen de los organismos gubernamentales, es el gobierno encargado de establecer el plan económico que analice y tome. ¿Cómo Muy es la bien, economía? muy bien, muy bien. Entonces, Muy bien, Ángela y Silvana. ¿qué diferencia tenemos Gracias, ahí? profe. ¿Ah? ¿Qué diferencia tenemos entonces entre esas dos? La de mercado, que decía William que se rige por la oferta y la demanda, ¿cierto? Es decir, si mientras más necesitan un producto, más se vende, ¿cierto? Se suben los precios, baja, hay como un juego ahí, se regula sola, supuestamente, y el Estado no interviene nada de nada, y tenemos por el otro lado la economía centralizada, ¿cierto? Donde el Estado es quien decide qué se produce, cómo se produce, ¿cierto? Tiene muchas relaciones, interviene mucho. Ahí tenemos las primeras diferencias. Entonces, en función de las dos economías que ya vimos, la de mercado y la centralizada, ¿cuáles son las características de la economía mixta que nosotros estamos preguntando ahora? La que de producción, de producir, profe. No, les estoy preguntando cuál de las economías que yo les pregunté, que les preguntamos con los profesores, centralizada, de mercado y mixta, ¿por qué la mixta es una combinación de la centralizada y la de mercado? William. La economía. ¿Ya se puede? ¿Cuáles son las características de la economía mixta, William? ¿Por qué es una combinación entre la de mercado y la centralizada? Ya. Mira, ¿O la quién quiere economía mixta es un sistema de organización, economía en el que se combina la acción del sector privado con del sector público. Se actúa como regulador y corrector del primero. O la economía mixta es una mezcla de los dos extremos del sistema de economía básico y economía capitalista. Exactamente, es una mezcla. Esa es la palabra clave aquí. Se mezclan las cosas. Entonces, hay un Estado, ¿cierto?, que interviene, pero que no ve todo, ¿cierto? Como si lo Actúa como regulador. Actúa como regulador. Muy bien, ahí tenemos muy bien, como una dice diferencia. Ángela y William. Exacto, pero también funciona la oferta y la demanda, que eso sí funciona en la economía de mercado. Entonces, toma elementos de la economía de mercado y de la economía centralizada para crear un sistema mixto, que como bien decía, se construye de la mezcla. Por eso es tan importante. Profesor Matías, ¿comparte usted el PPT? Sí. Voy a compartirlo de inmediato. Ahí sí. Pantalla. Problemas técnicos que se solucionan Sí. rápidamente. Sí, PPT, una caída de internet, pero que con los nervios de punta. Bueno, como había señalado Ángela y Silvana, y como también señaló William, en la economía mixta es la economía en el fondo que
conlleva una acción del mercado, pero también la regulación del Estado, ¿ya? Eso es muy importante. No es que nosotros como empresarios, como gente que invierte en capitales económicos, podamos hacer lo que queramos, sino que existen leyes y entidades del Estado, del poder centralizado, que a nosotros nos regulan y nos van determinando nuestro qué hacer, nos van diciendo esto es lo que se puede hacer y esto es lo que no. Aquí no hay una libertad de acción, en el fondo no es que el empresario pueda hacer lo que quiera, sino que hay normas que rigen el funcionamiento. Y esas normas son propias de un sistema mixto que evidentemente regula la economía en la sociedad. Ahora sí se ve. ¿Estamos bien? Sí, ahí sí. Ya, muy bien. Entonces, ¿dónde quedamos para...? Yo creo Estábamos que, hablando de la diferencia, ¿o no? sí, yo Si no creo me que equivoco, podríamos profesor. resolver la pregunta de abajo y podríamos ya dar como paso a la clase de hoy como tal. Ok, entonces la pregunta sería, ¿qué modelo económico me gustaría que tuviese Chile? Por favor, argumentar, a ver si algunos prefieren mantener un sistema económico totalmente controlado por el mercado, por el libre mercado en este caso, o tener un sistema económico que sea controlado por el Estado, que también se ha dado el caso, o un sistema económico mixto. ¿Qué es lo que más podría favorecernos o querer que Chile tuviese esa economía? ¿A alguien le parece correcto que la economía sea dominada por los privados? No, No, por lo tanto, no. ¿se acercan o preferirían ustedes mantenerse en una economía centralizada por el Estado o mixta? Mixta, profe. Mixta. Mixta, para decir hacer más, Sí, mixta. Más específico. claro, mixta, bien. ¿Por Bueno, qué mixta? Me llama la atención que tanto le guste la mixta. ¿Qué beneficio nos traería una economía mixta? Por la organización económica que combina el sector privado y el público. Ya, ¿O no? sí, muy bien. súper bien. Habría más competencia y más control también. Claro, sí, finalmente nos encontramos argumentando dos sistemas, o sea, perdón, la mixta está fuera de los dos sistemas que están dentro de unos pensamientos extremos, ¿cierto? Por un lado, el Estado es el que se centraliza toda la organización económica y por otro es el mercado. Entonces, aquí cabría decir que los extremos no son buenos para los tiempos en el que vivimos y tendríamos que mantener un equilibrio entre ambos sectores productivos, lo privado y lo público, y ahí iríamos en esta búsqueda de permanecer el equilibrio en lo económico, Eso ya. ¿cierto? Bien, y es justamente hacia dónde vamos, porque el sistema económico actual se nutre mucho de los sistemas económicos que le precedieron. No es, no es correcto decir, por ejemplo, que este sistema actual económico, denominado neoliberalismo, tiene características únicas y que es único. ¿Ah? Dígame. Profe, yo, igual que el sistema como de salud, como el sistema como es privado y público, ahí se ve una diferencia bastante grande. Sí, La atención pública con la atención privada. así es una... Ahí hay como ahí se ve claro, igual que la educación privada con la educación pública también hay diferencia. Justamente, y es hacia donde mismo allá vamos. Así que vamos a ver primero lo que vamos a ver el día de hoy en esta clase. Rápidamente vamos a abordar los antecedentes del sistema neoliberal, ¿ya? En su dimensión ideológica o en el campo de las ideas, y también, bueno, esto lo habíamos sacado, pero lo que quedó es, por un lado, vamos a mostrar
la idea principal del sistema neoliberal, que es lo que lo rige, la idea central, y por otro lado, la experiencia tecnológica que éste ha podido realizar, siempre manteniendo una completa libertad. ¿Ya? Vamos a entrar también a abordar los conceptos de libertad, igualdad, propiedad privada, etc. Luego vamos a continuar con el neoliberalismo de lleno, el contexto histórico de surgimiento y su aplicación, las principales características de este sistema, y vamos a finalizar con una actividad de cierre que ya lo ha alumbrado la Ángela Urtubia, con esta diferencia entre el sistema de salud en el ámbito público y en el ámbito privado. Bien, entonces vamos, como dijimos, iniciando con los antecedentes del sistema neoliberal, que se titula El pensamiento liberal en el siglo XIX y en el siglo XX. Bien, bueno, como ustedes se podrán imaginar, estos sistemas económicos que rigen en todo el mundo, y bueno, cada uno tiene también su propio sistema económico, está materializado una vez que se ha pensado, ¿ya? O sea, estos sistemas económicos no nacen de una evolución económica natural, es una idea principal la que hace que estos se materialicen, ¿bien? Entonces, la idea principal que presenta al mundo, en el mundo europeo, para que se puedan originar estos sistemas de libre mercado, como es el neoliberalismo y el liberalismo, lo provee Adam Smith. ¿Quién es Adam Smith y en qué tiempo existe este personaje? Bueno, en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, en el siglo de la ilustración, donde la ciencia comienza a tomar una posición más ventajosa en comparación a lo espiritual, por así decirlo. Y bueno, ¿quién fue? Fue un economista, un filósofo, que navega en el campo de las ideas, un filósofo escocés, considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente el aporte que realiza Adam Smith es proveer un sistema de ideas que apoya el sistema económico del libre mercado, totalmente. Lo justifica, por así decirlo, de acuerdo a las ideas filosóficas que él se forma y comienza a difundir, por así decirlo, ¿ya? En las universidades, en los espacios públicos, etc. Por ejemplo, para que se pueda originar o materializar una idea del libre mercado tienen que pasar 100 años. Bien, bueno, en el contexto del siglo XVIII, en Europa, estaban en competencia todas estas ideas, siempre justificándose a través de la razón, o sea, del razonamiento, y tiene un largo recorrido para que éste pueda ser condensado o percibido por la sociedad del momento. Recordemos que en ese tiempo existía una monarquía absoluta en Francia y que había que derrocar, que finalmente se va a derrocar con las ideas de Adam Smith, cuando él desarrolla y presenta al mundo la idea de la libertad, de la igualdad y la propiedad privada. Bien, aquí tenemos un caso súper específico, porque la Revolución Francesa es un acontecimiento político, bien, rompen con la monarquía y levantan una república en donde se va a defender con propiedad los conceptos que aparecen en la pantalla, en la esquinita superior izquierda, que son libertad, igualdad y propiedad privada. En el tema de, bueno, en la definición de la igualdad y la propiedad privada, que se concentra en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es un documento que se origina en esta revolución, plantea que los hombres nacen libres e iguales en derechos. Bien, eso con la igualdad. Con la propiedad privada, asume este documento que es
inviolable y sagrado el derecho de propiedad. Por supuesto que tiene una mayor definición, pero en resumidas cuentas es lo que está defendiendo la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y propiedad privada son aquellos principios del pensamiento liberal, ¿ya? Que escapa de los monopolios económicos que tenían las monarquías. Bien, entonces, la idea principal del liberalismo, que es el antecedente del neoliberalismo, son estos principios: la libertad, igualdad y propiedad privada. Vamos a profundizar o hacer un ejercicio con el concepto de libertad en la siguiente lámina. Bien. Ahora, eso por el lado de las ideas en la Revolución Francesa y sus principios. Por el lado de la técnica, o por el lado de la experiencia misma, de lo productivo, ahora se va a combinar con la idea, y esta va a originarse en Inglaterra, ¿ya? Dada su condición que tenía como imperio en el mundo y su conexión que tenía con los demás territorios o colonias. Bien, es un cuento súper largo, pero finalmente logra realizar una revolución industrial con los conocimientos de China, de África, del mundo árabe, con las materias primas de América Latina o de América en general, etc. Y realiza una y dos revoluciones industriales que lo va a poner en el puesto más alto de la dominación económica del mundo. Y esto se va a hacer a través de la técnica, como decía, pero también va a incluir en su idea principal, en su justificación ideológica, los conceptos de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad y propiedad privada. Entonces, estos dos acontecimientos históricos, uno ideológico y el otro productivo, va a generar en Europa, y va a expandirse en el mundo, una revolución política, económica y tecnológica, que va a servir como antecedente fundamental para que hace poquitos años del siglo XX, o sea, hace más o menos 30 años, la respuesta de la crisis del sistema liberal sea el neoliberalismo. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos la combinación de la idea con lo tecnológico y ambos acontecimientos? Pongan una manito para arriba, una manito para abajo. ¿O hay alguna pregunta? No, sí se entiende, profe. Ok, muchas gracias, Gustavo. Entonces, Pero yo creo que el neoliberalismo le hace mucho daño a la sociedad. Pues ese tema de que todo sea privatizado, para todo hay que pagar. claro, Y que el justamente. gobierno, digamos, por vender una empresa, reciba una coima, o sea, una parte del dinero. O sea, para mí eso es algo, le están robando al pueblo. Gustavo, una pregunta, muchas gracias. ¿Tú qué entiendes por libertad? Por libertad, Sí. entiendo que libertad de expresión, libertad de vivir la vida, o sea, sin necesidad de estar atado a algo. Ok, muchas gracias. Sí, es una respuesta simple, la que estoy buscando. ¿Alguien más quisiera compartir su noción de libertad? Nicole tiene la Yo- mano arriba. Ok, adelante, Nicole. Bueno, entiendo por libertad que es una facultad y derecho de las personas de elegir como de manera responsable cómo actuar dentro de una sociedad o algo así. Ok, muchas gracias. Bueno, era el tiempo, me gustaría seguir y afirmar lo que ha dicho Nicole, porque una libertad que no es responsable puede generar mucho daño a la sociedad, como dice Gustavo, también en su principio. Colegas, son las 7:30, ¿mostramos este video que tiene 3 minutos? Ok, a lo mejor se les ve cortado, pero lo principal es la idea general, ¿ya? De lo que vamos a ver vamos a presentar un video, un pequeño video de 3 minutos, en donde Milton Friedman, el principal ideólogo del neoliberalismo estadounidense, interpreta lo que es la libre elección, ¿ya? Dentro de estas ideas de la libertad de mercado. No se escucha, ¿cierto? No. Tengo que compartir el audio.
Sí, hay que compartir el audio. Ahí donde está el micrófono, te da la opción de compartir el audio de la computadora. Aquí. Libre para elegir. Desde el punto de vista de Milton Friedman. Créalo o no, este patio posterior es la entrada a una fábrica. Los obreros que aparecen aquí están entre algunos de los mejores pagados de Hong Kong. Hace calor, está húmedo y hay mucho ruido. Los obreros son altamente capacitados y por eso perciben salarios altos. Podrían convencer a su empleador que mejore las condiciones laborales ofreciendo trabajar por menos, pero prefieren aceptarlas, obtener los sueldos altos y gastarlos a su gusto. Esa es su elección. La mejor declaración conocida de los principios de un mercado libre, la clase de mercado libre que opera en Hong Kong, fue escrita al otro lado del mundo. Está silenciado, Mati. Profe, está muteado. Ahora, Ahí sí. Ahí sí. ahora sí. Ahí sí. Ahí sí, Mati. Problema técnico. Bueno, el video presenta dos ideas principales. Una de estas es la libertad de elección, que rige profundamente el sistema liberal y neoliberal. Y también al último dice que la idea ha sido generada al otro lado del mundo. Recordemos que el video se concentra en Japón, o sea, perdón, en Hong Kong. Entonces, también tenemos que introducir el concepto de globalización en esta circunstancia. ¿Ok? Bien. Considerando lo que había dicho Nicole y Gustavo, y presentando la respuesta o la definición que aparece en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano, el documento que nombraba antes, que se origina en la Revolución Francesa, dice en esta definición del artículo 4, la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. Bien, también pueden seguir leyendo, pero finalmente la idea central de esto es una libertad responsable, como decía Nicole. Si no, todo se va a concentrar en una burda idea de libertad casi inexistente, en donde todo es regido por la libertad de elección, acompañado por la libertad de mercado, en donde se podría quizás ilustrar a través de la imagen las oportunidades que el sistema económico neoliberal ofrece hacia la población, ¿bien? Siempre respondiendo a la búsqueda de organización de los recursos, que son escasos, no son infinitos. Entonces, Martita, para terminar, la libertad de elección y el libre mercado posibilita al mundo de los trabajadores de elegir el trabajo donde se va a desarrollar o donde va a firmar contrato, y por otro lado, al mundo empresarial le da esta libertad casi absoluta, en donde un empresario puede decidir montar una empresa en donde se fabrique armamento y venderlo al nivel mundial. Entonces hay una libertad, por supuesto, exagerada, que no tiene un control estatal de manera organizada y razonable. Entonces por eso podemos decir que, bueno, hay tantas armas que se venden en el mundo y otros que las compran, y entre ellos hacen una guerra que finalmente todos salen destruidos, impactados, la humanidad en general. Bien, entonces
Eso es prácticamente lo que son los antecedentes del sistema neoliberal, es decir, el liberalismo que se comienza a urdir entre los siglos XVIII y XIX. Y ya en el XX ya tiene un marco teórico o una teoría que busca ser aplicada en un momento donde caiga en crisis este sistema. Y lo va a hacer en la segunda mitad del siglo XX aquí en Chile. ¿Ya? A continuación lo voy a dejar con nuestra colega Fernanda para que nos explique las bases, ya las características del neoliberalismo. Sí, ahí sí. Si quieres avanza la mina siguiente. Eso, ahí, súper. Bueno, el profe súper bien explicaba como de dónde viene el origen, ¿cierto? Los antecedentes de lo que es el neoliberalismo. Y como bien dijo el profe, el neoliberalismo tiene una base bien antigua, ¿ya? O sea, la idea del liberalismo es una idea que se creó siglos antes, que buscaba esta idea de la libertad de acción, la libertad de mercado, en donde básicamente el empresario puede tomar ciertas decisiones, pero también el trabajador tiene, entre comillas, la libertad de elegir dónde trabaja. Como que a eso apunta en cierto sentido. Y bueno, ¿qué pasa en Chile entonces? En Chile llega en particular durante el año 70-80, si vemos en esa línea de tiempo que aparece abajo, pero ya teníamos varios antecedentes del liberalismo desde el año 1930, es decir, tenemos un siglo XX muy liberal económicamente hablando en Chile, ¿ya? Pero cuando llega particularmente el neoliberalismo es con la dictadura, la última dictadura que sufre Chile en el año 1973, ¿cierto? Ya hemos hablado de eso antes, yo sé que también varios conocen sobre esto porque varios lo vivieron también, pero desde el año 73 en adelante, con esta dictadura que busca reformar el país, dicen que una de las bases, ¿cierto?, para reformar el país es cambiar primero, la Constitución, ¿cierto? Porque ahí están todas las leyes que rigen al país, pero también es cambiar toda la economía, porque si cambia la economía, se cambia la base de una sociedad. Entonces, ¿cómo fue funcionando esto? Se mandó a un grupo de economistas chilenos, ¿cierto? Estudiantes de la Universidad Católica, a estudiar a la Universidad de Chicago. Y por eso es que a este grupo de personas que fue a estudiar a la Universidad de Chicago se le llamó los Chicago Boys, ¿ya? Y estas personas fueron a la Universidad de Chicago porque ahí precisamente se estaba gestando una idea o un modelo económico nuevo que se llamaba neoliberalismo y que lo que buscaba básicamente era refrescar el neoliberalismo que había nacido siglos antes, que nos explicaba el profesor Matías hace un ratito atrás. Entonces, ¿qué hicieron estos Chicago Boys, cierto? Vuelven a Chile conociendo ya este modelo. Y básicamente nosotros como país fuimos el laboratorio, así fue como fuimos como un experimento para ver si este neoliberalismo funcionaba o no, ¿ya? Y una de las primeras diferencias, ¿cierto?, que va a empezar a hacer el neoliberalismo en nuestra sociedad es que va a establecer que van a haber cosas públicas y cosas privadas, como bien dijo la Ángela en un momento, con el tema de la salud. O sea, lo que busca hacer el neoliberalismo en Chile, ¿cierto?, es pasar de una economía mixta que solíamos tener en Chile a una economía completamente privada, en donde quien tiene mayor poder económico, ¿cierto?, es el empresario, ya no es el trabajador, en donde el Estado básicamente no interviene, ¿cierto?, tiene muy poca injerencia el Estado en ese sentido, y también es que a raíz de eso, y como ya llevamos varios años, décadas, con este sistema funcionando en Chile, es que nos hemos ido dando cuenta que este sistema en realidad a la larga provoca brechas y diferencias muy grandes a nivel social. Por eso es que tenemos hasta ahora, ¿cierto?, el tema y la discusión de qué pasa con la calidad de la educación privada y pública, qué pasa con la salud privada y pública y todo lo demás. Bueno, y ahí hay fotitos, ahí yo creo que queda un poquito más claro. De hecho, la foto que está a color, se puede ver, ¿cierto?, que está ahí en la parte derecha, está Pinochet, con el grupo de los Chicago Boys. No sé si reconocen a esa persona de lentes que está ahí, ¿lo reconocen como Chicago Boy? Joaquín Lavín. Joaquín Lavín. Muy conocido. El Joaquín Lavín, claro. Chávez también. También.
Y si se dan cuenta, son personas que hasta ahora están bien involucradas todavía en la política de nuestro país. Como que no se fueron una vez de hacer este cambio. Entonces, ¿cómo finalmente ellos engloban todas estas ideas en un libro, ¿cierto?, al que llamaron El Ladrillo? Y se llama Ladrillo básicamente porque es una cosa así como bien monumental, en donde explican y detallan todas las reformas económicas necesarias para cambiar de sistema económico. Es decir, pasar de un sistema económico mixto que teníamos anteriormente al golpe de Estado y pasar a un sistema económico neoliberal que, como decíamos, lo que busca en primer lugar es comenzar a privatizar ciertas cosas que antes estaban en manos del Estado. Por ejemplo, empresas que antes eran nacionales como Entel, Yansa, Madensa, Las carreteras, el metro. la carretera y toda la otra cosa, ¿cierto? El agua, ¿para qué vamos a hablar del agua? Pues, El agua. Ahora, ¿cierto? Todos esos servicios básicos que deberían ser derechos, ¿cierto? Pasaron a ser también partes o a manos de privados. Entonces, todas esas reformas... ¿Cómo? Han vendido todo aquí en Chile. Estaba casi todo vendido precisamente porque el sistema neoliberal lo que hace es eso, es vender. O sea, de hecho, cuando pensamos, y si pusiéramos un mapa de Chile y viéramos como la cantidad de empresas que tenemos en Chile y de quiénes son esas empresas, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de las empresas de Chile no son chilenas, son empresas de privados, de otros países, españolas, Noruega, ahí tenemos de todo. Entonces, si lo único que queda aquí en Chile es el cobre, ¿o no? ¿Chica Fernanda? Sí, pero el cobre yo encuentro que es caro para los chilenos igual, pues. No es como en Argentina que el gas es barato, aquí es caro igual el cobre para nosotros como chilenos. Claro, lo que pasa es que... Pero es la única riqueza que tenemos, po. El 70% del cobre en Chile está privatizado. Y todo lo que nosotros podemos percibir dentro del ingreso de la economía del cobre es el 30%. Entonces, el 70% va a parar a otras economías del planeta, pero principalmente Chile es la geografía que mayor concentra este mineral. ¿Bien? Y se da una lógica más o menos general dentro de todos estos sistemas económicos que están interconectados y que tienen una red global de economías desarrolladas y subdesarrolladas, y se basa principalmente en la extracción o exportación de las materias primas, en este caso el cobre, ¿cierto? Colegas, el primer link es el que nos deriva al ejemplo del planeta. Sí, el primer link es el de la distribución de la riqueza, en que los datos caen del satélite, y el segundo en donde se muestran las distribuciones de la riqueza de Chile hacia afuera. Ok. Quizás mientras tanto, para que vayamos como entendiendo más esto del neoliberalismo, tengamos en cuenta que el neoliberalismo, como bien lo explicábamos, se basa en esta idea de que el Estado no intervenga o intervenga lo menos posible, ¿cierto? Y es por eso también que durante este periodo, durante la dictadura, la Constitución nueva, ¿cierto?, del año 80 que comenzó a regir y que dura hasta ahora, una de las cosas que fueron haciendo fue, por ejemplo, que el sistema de pensiones, que solía estar en manos del Estado, pasó a estar en manos de privados. Y es por eso que ahora tenemos que uno va a Provida, Habitat, y ahí uno está repartido por todos lados, y básicamente con la plata de nuestra pensión, ¿cierto?, es como que ellos mueven también la economía, porque es neoliberal, eso es el sistema. ¿Por qué pasa que tenemos, bueno, afortunadamente, entre comillas, la universidad se masificó en el finales del siglo XX, principios del siglo XXI, pero sabemos que también el tema de estudiar en una universidad es porque la mayoría de las personas que estudian en una universidad se tienen que endeudar, ¿cierto? Porque no es fácil acceder a la universidad porque básicamente dejó de ser un derecho estudiar. Ahora yo compro algo que debiese ser un derecho. Lo mismo pasa con la salud, como vamos a ver en el ejemplo siguiente. Entonces, el neoliberalismo en la base, lo que hace es eso, es como comercializar ciertas cosas que antes estaban en manos del Estado y que eran percibidos como derechos, y ahora yo tengo que comprarlos, porque yo paso a ser un consumidor en ese sentido. Y yo tengo que comprar la calidad del producto que yo quiero. Entonces, si yo quiero una buena salud, yo tengo que pagar más por la salud. Nos pasa como concepción de
de que el derecho es básico y uno tiene que tenerlo de por sí, porque uno es humano y lo necesita, ¿cierto? Como hablábamos del agua, sino que aquí básicamente si tú quieres tener algo bueno, tienes que pagarlo. Esa es como el lema, entre comillas, del neoliberalismo. Así que igual es un tema bien importante, porque como sabemos, el próximo año tenemos que ya empezar a redactar la constitución nueva, y tenemos que pensar también si queremos esta misma economía, queremos cambiarla, si es que queremos cambiarla, qué propuestas tenemos, porque obviamente no vamos a quedarnos ahí esperando a que cambie sola, pues tenemos que decir, a ver, qué podemos hacer. A mí, por ejemplo, en particular, como visión de personal, a mí me importa mucho el tema de la educación, por ejemplo. Me encantaría que todos pudiéramos acceder a la universidad, y que no tengamos que endeudarnos por años y años y años para poder sacar una carrera, por ejemplo. Educación también. Exacto, la Salud. educación. Salud. Salud. El agua, imagínense, lo básico que es el agua, y tenemos que pagarla, somos el único país del planeta que paga el agua. Entonces son ese tipo de cosas que uno dice, a ver, el neoliberalismo no funciona bien para todos, le conviene a ciertos grupos, pero hay grupos, ¿cierto?, como nosotros que estamos acá, a los que nos damos cuenta que no nos está conveniendo y que es muy desigual. Y eso es un problema. Bueno, está mega lento el... Sí, miren, yo creo que hay que avanzar, ¿o no? Porque Sí, yo creo, pero mandémosle los links por el chat. Ok, sí, ya. Para que puedan revisar después y puedan visualizar cómo es que las mercancías, por así decirlo, o sea, toda la dinámica económica que se da en torno al qué producir, cómo producir y para quién producir, se distribuye a través del planeta con una igualdad súper abismante y que son, qué miedo, pero son los principales elementos fundamentales del neoliberalismo. Y bueno, hay que saber. Para avanzar, una pregunta abierta para todos y todas. ¿Es el neoliberalismo un sistema democrático? No. La Jocelyn. ¿Por qué no, Jocelyn? Porque no tenemos más oportunidades los que vivimos en Recoleta con los que vivimos en Vitacura. Un ejemplo. Claro, sí, se podría hablar de la democratización de las oportunidades, que no es equitativa para todos, ¿cierto? Bien, ¿alguien quisiera responder la siguiente pregunta? ¿Es el neoliberalismo una solución a la pobreza? No. No. Tampoco. ¿Por qué no? Argumentemos, a ver. ¿Por qué no puede solucionar la pobreza el neoliberalismo? Porque solamente las grandes empresas se están enriqueciendo, pero los trabajadores se mantienen con un sueldo malo. Entonces no es una solución, creo yo. Gustavo también tiene una idea. El Gustavo estaba hablando, si no me equivoco, que iba como que... Sí, profe, sino que no había respondido porque como habían varias personas hablando, entonces esperé. Ok. Yo opino que, bueno, lo que les decía a ustedes ahora y en clases anteriores, el neoliberalismo afecta mucho a nosotros, a las personas, al pueblo, porque es un sistema creado para beneficio económico de los poderosos y los políticos, porque cuando venden las estatales, venden, por ejemplo, el agua, yo tengo entendido que al vender los políticos reciben una comisión de dinero, entonces se favorecen solo los empresarios, los políticos y el pueblo no. Nosotros seguimos pagando más impuestos y a la final los que se benefician son ellos. Claro. Ok, muchas gracias, Gustavo, por compartir los argumentos. Profesor Vicente. Ya, sí. Yo la voy a hacer bien cortita porque estamos topados con la hora. Como pero, siempre. Sí, el tiempo nunca juega a nuestro favor, pero no, la vamos a hacer de manera breve para poder así que aprendan también. Pasemos a bueno, vamos a ver las principales características que genera el neoliberalismo en nuestro mundo. Y lo primero que tenemos que entender es que nosotros, después de los años 90 en general, el mundo y la sociedad deja de estar dividida en polos, por ejemplo, de izquierda o de derecha, ¿ya?
En el fondo, como sabemos, la Guerra Fría, el mundo estaba polarizado en el bando norteamericano y en el bando soviético, en el fondo el mundo capitalista y en el mundo socialista, ¿ya? Pero cuando cuando el mundo capitalista le gana al mundo socialista y cae el muro de Berlín, se disuelve la Unión Soviética, en nuestro caso en Chile y en el resto de Latinoamérica también, porque acá vemos personas de diferentes países, los países empiezan a transar y a acceder al mercado internacional. Entonces empiezan a firmar tratados de libre comercio, acuerdos internacionales, donde la economía y el mundo se empieza a expandir. Esto sumado a la llegada de Internet también, podemos definir la globalización. Hay un profesor muy famoso que se llama Zygmunt Bauman, y él dice que la globalización, en el fondo, cuando la movilidad espacial y la relativización del tiempo juntan y hacen de la sociedad. Esto puede sonar muy como complejo, porque la relativización del tiempo junto con la movilidad espacial, pero es más simple de lo que nosotros imaginamos, porque él lo que quiere apuntar es que nosotros, ahora en este mundo tecnologizado, incluso como estamos haciendo la clase ahora, nos lleva a que el mundo se desarrolle de una manera súper conectada. Antes, algunas de ustedes se imaginan que le contestaran al otro día mandando una carta a Francia, por ejemplo, o a otro país. ¿Quién de acá tiene un familiar en otro país y le mandan una carta? Jamás le van a contestar al otro día, ¿o sí? Es imposible que la carta viaje y llegue al correo del otro país y ahí recién pueda contestar la carta. Pero con la invención de Internet y con el mundo globalizado, con los satélites, con la tecnología, ahora nosotros hablamos al instante. Acá estamos todos desde nuestras casas conversando. Esto para la economía fue un cambio así gigante, porque para llegar a acuerdos económicos, nosotros ya no teníamos que viajar para poder hacerlo, ahora lo hacíamos súper rápido. Entonces la conectividad y el mundo creció así, creció de manera súper fuerte. Y ahora todos hablamos al instante con las otras personas, nos comunicamos súper fácil, yo puedo transferir plata y pagarle a un familiar que vive en Estados Unidos. Y eso es gracias a la globalización. Entonces la globalización hace que todo cambie. Todo el mundo, cambia. Y este cambio es súper importante, porque el neoliberalismo dice, ya, de aquí me voy a agarrar. Y como de aquí me agarro, voy a, en el fondo, potenciar el mercado que yo quiero en función de lo que me entrega esta conectividad mundial, ¿ya? Como vemos aquí, son las principales características del neoliberalismo. Uno es la desregulación del comercio y las finanzas, tanto en su nivel nacional como internacional. Bueno, tanto como a nivel nacional, el neoliberalismo quiere que el Estado no se meta en la plata, en el fondo, en la billetera de cada persona. Ahora lo quiere hacer de manera internacional, que nadie se meta en la billetera de nadie, porque así, bueno, mejor, cada uno se regula a sí mismo y no hay nadie que nos diga cómo tenemos que cumplir las reglas o no. Por otro lado está la privatización de muchos servicios brindados por el Estado. Como sabemos, los mercados, como se hacen internacionales, ahora empiezan a llegar a otros países, y ahí, por ejemplo, acá en Chile, llegaron los españoles y ¡pum!, las carreteras. Aquí vemos buen negocio. Chile necesita arreglar sus carreteras para mejorar su transporte de productos. Entonces, nos agarramos de aquí. Y en tercer ejemplo, el empleo se regula solo a través del mercado. En el fondo, es cuando uno subcontrata. ¿Alguien de aquí es subcontratado? ¿O ha vivido subcontrato, ha sido subcontratado? Que en el fondo no lo contrata la empresa para la cual trabaja, sino una empresa que te dice dónde tienes que ir a trabajar. Claro. ¿Alguien acá vive de una empresa externa? ¿O ha trabajado por una empresa externa? ¿No? ¿Nadie? ¿O no conocen a alguien? Afortunadamente. No. Parece que no. Será que no. Tienen Gracias, suerte entonces, señor. porque eso es algo que se da mucho. Bueno, cuando a mí me contrata una empresa externa, la empresa donde yo voy a ejercer las funciones, en el fondo donde yo voy a, por ejemplo, a limpiar, por ejemplo, o a cocinar, ellos no se hacen cargo de mis problemas. Se supone que hace la empresa que me contrata, entre comillas, y que me dice, tú tienes que ir para acá, ¿ya? Y eso lo permite el mercado globalizado. Llegan mercados súper grandes que contratan un montón de personas, pero como no están bajo las leyes de los países, bueno, nos hacemos los locos y no tenemos por qué en el fondo Como lo que pasa con meternos en Rappi. su regulación. Como lo que pasa con Rappi, lo que pasa con Uber Eats, lo que pasa con Uber, con Cabify. Esos son algunos ejemplos de economías internacionales globalizadas
que no respetan las leyes de los estados porque no están reguladas. El mundo global, el mundo interconectado, no es un mundo muy regulado. Es algo muy nuevo para nosotros como sociedad. Si lo pensamos, hasta hace muy poco, el siglo XX, era así como la gran maravilla tener una tele a color, ¿o no? Sí. ¿Se acuerdan que la tele a color fue toda una revolución? Ajá. Claro, imagínense de un día para otro poder hablar con alguien que está en otro país. Nosotros quedamos así como, esto es magia en el fondo. Pero no, es el nuevo desarrollo tecnológico que abre el mundo, que abre los mercados, que abre las comunicaciones y que lo abre todo, ¿ya? Entonces, ahora volviendo a la diapositiva. Dentro de las principales características del neoliberalismo está, en cuarto lugar, que busca la reducción del gasto social, ¿ya? Como les decía, si hay más empresas que subcontratan, el Estado ya no tiene por qué estar fiscalizando que las empresas hagan bien esto, porque en el fondo ya es una cosa que se patea. Ya no es la responsabilidad de la empresa, ni el Estado ya fiscalizar a la empresa, así que lo vea al externo. Eso es algo muy propio del neoliberalismo. En otros casos, de una economía centralizada, donde hay un país más centralizado, no, el Estado tiene ojo. Tú no puedes tener una persona sin contrato, no puedes hacer esto, etc. Hay mucha más fiscalización. La fiscalidad es lo que aumenta, ¿ya? Por otro lado, otras características del neoliberalismo es que hay una reducción de los impuestos aplicados a las empresas. En los estados que son más controladores, las empresas no hacen lo que quieren, a las empresas se les cobra un porcentaje súper grande de impuestos porque la plata se tiene que distribuir bien entre todos los ciudadanos. Y como sabemos, el libre mercado no logra hacer bien eso, porque en el fondo queda la voluntad del dueño de la empresa decidir si le paga más o menos a su empleado. Ahora no, el Estado regula eso. Tú puedes pagar esto como mínimo, si no, bueno, no puede funcionar y se te cierra de realizar la función, ¿ya? Y en sexto lugar, otra característica del neoliberalismo es en el fondo los ataques desde el gobierno y la empresa a los sindicatos, que en el fondo es que evita la organización de los trabajadores. ¿Qué significa eso? Que como los trabajadores se pueden organizar y al otro día decir, bueno, nos vamos a paro, y hasta aquí llegamos, claro, huelga sindical, como se hacía antes, ahora no, el neoliberalismo busca ahí hacer lobby político, que se aprueben una que otra ley para que los sindicatos no tengan fuerza y así la gente, si se da a paro, bueno, la despedimos, contratamos una persona. Entonces, ¿qué hacen? Todos los espacios en los cuales nosotros podemos ejercer derechos para que se nos rete nuestra billetera y nuestro trabajo, se ven vulnerados, ¿ya? Y en el fondo, más que verse vulnerados, se ven al arbitrio, a las decisiones del patrón, en el fondo del dueño de la empresa. Claro, finalmente, Pero, discúlpame. Dale, Mati. No, dale, profesor. adelante. Ah, ya. Finalmente, y yo creo que también lo que el profesor, es que le quita poder a los trabajadores, pero se lo da más al dueño de la empresa. Entonces, ahí surge una disputa. ¿Nosotros qué queremos? Una sociedad donde haya un miti-miti y podamos en el fondo decir tenemos estos derechos y el dueño de la empresa también tiene sus derechos porque también hizo su inversión, etc. O todos nosotros tenemos derechos y nos da lo mismo el dueño de la empresa. O también, por otro lado, que es lo que pasa ahora, que el dueño de la empresa da lo que quiera y nosotros, bueno, pan, pan, vino, vino y da lo mismo nomás. Si total somos trabajadores nomás. Entonces, esa es la idea de entender cómo va mutando el mercado y cómo pasa de diferentes modelos económicos hasta lo que se instala, lo que le relató la profesora, y lo que le relató el profesor también. Se instala este modelo como ortodoxo de que el mercado es la única forma de que nosotros podamos obtener nuestros recursos para vivir, comida, cama, ropa, etc. Pero no, para que sepamos, esto no es la única forma de que nosotros podamos vivir. A lo largo de la historia han habido múltiples formas de distribución económica. Han habido diferentes modelos económicos. En la colonia era, por ejemplo, las haciendas. La gente vivía alrededor de la hacienda y en función de lo que uno hacía, te pagaban. Después pasó a ser la exportación del salitre, vino la crisis, pasa a ser la industria nacional. Chile desarrolla industria. Crean IANSA, ENAP, Codelco, etc. Después, esas empresas se venden, ¿ya? Y ¡pum! Se instala lo que vivimos ahora, ¿ya? Eso es como un breve resumen para que tengamos una idea de que nosotros hemos tenido más de 3 modelos económicos que han cambiado durante el tiempo, y el que vivimos ahora es uno más de nuestra historia, ¿ya? Entonces, y estas son las características. En el fondo, que la empresa tiene más fuerza que los trabajadores y tiene una libertad de acción que antes no tenía. No sé si les queda claro, ¿se entiende bien?
Sí, Sí, profe. Bueno, qué bueno. vamos a verlo en el ejercicio a continuación, que intenta hacer la diferencia central del sistema público, o sea, perdón, del sistema de salud en el plano público y en el plano privado, bajo un sistema neoliberal, como en el que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuáles son las principales diferencias que podemos encontrar, las que se le vengan a su mente, entre un hospital público y una clínica privada? Las horas de espera, profe. También la atención, profe. En una clínica Atención. privada uno lo atiende enseguida, uno llega y ay, pase como rey, po. Pero en un hospital público uno tiene que esperar a que lo atiendan, todo es por orden de llegada o por quién tiene algo más grave que el otro, no es como una clínica privada, po. Claro, ¿dónde, a ver, en qué momento de la atención pública podemos encontrar que el Estado participa de en una pequeña partecita en la economía de las personas? A diferencia de la clínica privada, ¿dónde son más altos los costos, por ejemplo? En la clínica. En la clínica privada, claro, pero hay una mejor calidad de atención, ¿cierto? No vemos que los pasillos de las clínicas privadas estén colapsadas en invierno. No. Así se presenta dentro de los pasillos del hospital público. ¿Qué otra diferencia podríamos encontrar en ambas partes? Falta de profesionales, profe. Falta de profesionales, ¿cierto? ¿A qué se podría... Porque de hecho ahora en los hospitales hay más extranjeros que médicos chilenos. Claro, justamente, eso también es un punto. La producción de profesionales de la salud en Chile. La escasez también, profe, de profesionales, porque, no sé, yo lo veo desde mi punto, a mi guaguita enferma y necesitaba llevarla a gastroenterólogo, y en el hospital Roberto del Río no tienen gastroenterólogo, entonces, ¿qué tuve que hacer? Llegar a un lugar privado y pagar cosas particulares para que la pudieran atender. Yo a mi hija la llevé a la clínica Dávila gastroenterólogo, y la misma doctora era la que atendía en el Roberto del Río, y ella por internamente me hizo los trámites, todo para atenderme gratis en el Roberto del Río, como se dice. Pero Carlita, si hay gastroenterólogo, un dato, solamente tienes que pedir una hora en la Dávila para que te den. Pero se dan cuenta cómo funciona esto, como que debería ser asequible para todos, y tenemos que ir a una clínica para recién poder conseguir, así como tránsfugamente, una hora en un hospital público. Claro, bueno, usted no está obligada a ir a la clínica, pero tiene la completa libertad de decidir y de ir a pagar, ¿cierto? Si usted puede pagar, puede ser atendida en las clínicas privadas, o también si puede pagar en los colegios privados, y así más o menos va funcionando todo esto con dos lógicas centrales, lo público y lo privado. Pero muchas veces, adelante. Profe, pero muchas veces las personas no tienen cómo costear el dinero para pagar una clínica. ¿Y con qué juega con qué es lo que juega la clínica de nosotros? ¿Con qué es lo que ocupa de nosotros para que nosotros al final nos veamos forzados para ir? El dinero. Y algo más allá del dinero. Necesitamos salud. La necesidad. Súper bien, Joaquín. Necesidad. Por eso, en el fondo, la Jocelyn va a la clínica que hay una necesidad que necesita resolver. Claro. Y eso es lo que al final juega el libre mercado, lo público y lo privado. Porque claro, en el público hay menos personal de atención porque hay menos plata para pagarle a la gente. Sí, pues le pagan no hay menos. tantos recursos, ahí pagan menos. Entonces podemos contratar menos personal. Pero como el libre mercado permite que la empresa privada, que la clínica, como quiera, puede tener 300 enfermeras, 400 TENS, 50 médicos, cuando no necesariamente toda esa gente es tan necesaria ahí y son más necesarios en el hospital público. Entonces, ahí el mercado nos muestra sus caras, en el fondo. Profe, ¿le puedo hacer un comentario? Sí, diga nomás. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, tengo a mi mamá, tiene que hacerse una cirugía de cadera, ¿ya? Y esto toca justo el tema, porque yo he visto, mi mamá, firmamos un GES, que es auge,
¿ya? Lo firmamos en enero, ¿ya? Y esos GES tienen un proceso de 90 días. Con esto de la pandemia y todas esas cosas, se anduvo atrasando un poco. Pero ¿qué pasó? Que yo tuve que poner un reclamo, o sea, si yo no me doy cuenta, tuve que poner un reclamo en FONASA. Entonces, ¿por qué hacen también esas diferencias? Si uno no se moviliza, digamos, prácticamente, la cosa no funciona. Y mi mamá había salido llamada al Hospital San José porque la derivaron del Hospital de Cáncer, mi mamá tiene cáncer, y la derivaron de ahí, la derivaron al San José. Y ahí firmé el GES, o sea, mi mamá, que es paciente. Y resulta de que yo reclamé en FONASA, me llamaron, y mi mamá salió llamada ahora a la clínica Bupa, no sé si la conocen, que queda en la Florida. Yo vivo aquí en Recoleta y tengo que transportarme hasta la Florida. Pero hay una diferencia enorme desde del Hospital José a la clínica Bupa. Claro que a mí me va a salir cero costo, me ha salido todo cero costo, porque eso lo cubre el auge. Pero el auge, ¿de dónde viene? El auge, ¿De dónde? Sí, esa es una muy buena pregunta. El plan auge es un plan que se crea durante el gobierno de Ricardo Lagos, que crea la que fue después presidenta Bachelet. Y el plan auge venía a cubrir el costo de enfermedades que se daban mucho en la sociedad, como el cáncer, como la diabetes. Enfermedades catastróficas. Enfermedades catastróficas que en el fondo son tan comunes que es necesario resolver. Claro. ¿Ya? Y el plan auge es una perfecta pregunta la que tú realizas, Silvana, porque el plan auge es el ejemplo de un Estado subsidiario donde la economía neoliberal no da abasto. Porque como el Estado se da cuenta de que la economía se regule sola y en el fondo uno por libre elección puede acceder a la clínica, no pasa, porque la gente no gana lo suficiente para acceder a lo que cobra una clínica. Exacto. Entonces, para que la gente no se le muera y no quedar como chaleco mono al Estado, bueno, nosotros, en casos excepcionales, les vamos a pagar la enfermedad donde sea. Porque si no hay cupo en la clínica, en el hospital, en el San José o en el Roberto del Río, en el Calvo Maquena, los derivamos a un hospital y nosotros pagamos. En el fondo, esa es una solución de mercado. Exacto. ¿Por Eso qué? iba yo. Porque van y pagan, no. Pagamos y resolvemos el problema. Profe, pero no lo estamos resolviendo estructuralmente. Pero, profe, disculpe, volviendo al mismo tema, me refiero a las diferencias. Por ejemplo, yo conversaba con el médico tratante que va a operar a mi mamá. Mire, en el San José, un presupuesto me salía, le pagan a FONASA, le paga 1 millón de pesos a cada paciente que opere. Y en la clínica cobran 6 millones de pesos a los profesionales. ¿Se da cuenta la diferencia, no? Mucho. ¿Un hospital público a la privada? Sí, completamente. Es que ese es el negocio precisamente. Y va todo en un paquete, ¿ah? Porque le cobran hasta las peinetas, po. Sí, claro. todo. Si buscáramos el propietario de las clínicas privadas, nos vamos a encontrar que mayoritariamente son propiedades privadas de origen estadounidense, de personas empresarias estadounidenses, la gran mayoría. Cerca de las 9 instituciones de clínicas privadas que hay aquí en Chile que operan son estadounidenses. Entonces también podríamos hacer ese vínculo de nuestra realidad, de las transacciones económicas que hacemos y la procedencia, desde dónde vienen esas clínicas y hacia dónde se van esas platas que nosotros cancelamos, ¿cierto? Entonces principalmente, como lo habíamos dicho en esta clase, lo primordial aquí, lo prioritario es el mercado internacional, la generación de riquezas a nivel nacional y la inversión de estas riquezas que se generan en Chile en el extranjero. Bien podemos ver que los países desarrollados han llegado a tal condición, producto de generar riqueza aquí y invertirlas en sus países de origen. Entonces, más o menos es el panorama del sistema neoliberal que comienza aquí en 1980, se abre al mundo con la economía, permite que las empresas extranjeras, por ejemplo, otro caso, en minerías canadienses vienen a extraer el oro en la Patagonia chilena y argentina. Extraen el oro y lo invierten allá y aquí dejan sin nada de recursos naturales ni minerales para poder nosotros mismos generar las mismas riquezas. ¿Se entiende? Es el sistema neoliberal que se instala con el proceso político del golpe y de la dictadura, luego se instala como sistema económico
hace comportar a toda la economía con esta condición prácticamente. No es natural, por supuesto, se ha instalado mediante la fuerza y es cuestión nuestra cómo poder salir de esto. Ahora con el cambio de la Constitución se abren muchos caminos que podemos solucionar hacia el futuro. Ojalá que Así que hayan soluciones a ese tipo de cosas. Martita. así es, la última pregunta, Martita, para poder finalizar. Con este cambio de estallido social, ¿puede buscarse alguna solución de que sea la igualdad para equitativa para las dos partes, como para lo público y lo privado? Podríamos, de hecho, pedir que no haya público y privado. Podría ser una posible solución. Claro. Que no sea tan abismante la diferencia o la brecha, como el tema de la calidad de la atención, las esperas y todo lo que veníamos diciendo adelante. No es justo que sea así. Entonces, hay que buscar una solución y se puede. Porque pienso yo que las personas que tienen más plata y las que menos, en el fondo son seres humanos igual. Y debería ser la igualdad para los dos lados. Es un derecho. Claro. Es un derecho y eso es lo que en Chile no se respeta. Exactamente. Así es. Ya, bueno, súper pasado. Concluyendo entonces que la desigualdad es la norma central de sostenimiento del sistema capitalista y su modelo neoliberal, damos esta clase por finalizada. Me imagino que la próxima clase vamos a presentar la consigna de trabajo que se basa... Sí, pero o sea, ya está disponible. Por favor, véanla ahora. Yo sé que hay varios que ya la hicieron, incluso muy responsablemente, me han investigado algunas. Hay algunas que también me han preguntado ahí sobre la consigna, pero sepan que ya está disponible en la página. Así que la idea es que este fin de semana, mañana, ahora cuando salgan de la clase, vayan a revisarla con tal de que el próximo jueves lleguemos solamente con dudas, con alguna consultita que hay por ahí. Profe, ¿no lo pueden enviar por WhatsApp? Profe, una consulta. Sí, la podemos mandar al grupo de los profes, yo creo. O me complica mucho meterme a la página del colegio. Profe, una consulta. Diga. ¿El trabajo final son esas guías que enviaron del colegio? Sí, las que se imprimieron, se entregaron y las que están en la página y que también vamos a mandar por WhatsApp. Son esas profes del tema que le estoy hablando yo. Misma, Martita. Ok, ya. Y con eso estamos. Así que vean la guía, aváncenla harto y así la próxima clase, que es nuestra última clase. Bueno, como siempre nos pasamos, esta vez nos excedimos. Queda un minuto para que comiencen las clases de ahora, así que comiencen a prepararse. Nos estamos viendo. Nos vemos. Chao, profe. Cuídense. Muchas gracias. Clase. Chau, chau.